chicos, vamos a empezar ya con la segunda parte de aplicación a la derivada, que es importantísima para selectividad. Aquí vamos a ver la monotonía y los extremos relativos de las funciones. La monotonía, recordad que es el crecimiento o decrecimiento de la función. La curvatura, es decir, si es cóncava o convexa. Puntos de inflexión, que vale, que es cuando tenemos un cambio en la curvatura. Vamos a ver también la interpretación de la gráfica de la derivada y optimización. Esto 100% seguro cae en selectividad, todo esto. Por lo tanto, hay que practicar muchísimo. Aquí haremos teoría y ejemplos, como siempre, pero os iré añadiendo ejercicios tipo SELE para que vayáis practicando. Vamos a empezar por la monotonía. En primer lugar, siempre vamos a hacer los mismos pasos. Por lo tanto, esto mecanizarlo. Aquí voy a ir muy en plan teórico, pero en la práctica lo entenderéis porque es tan repetitivo que cuando hayáis hecho 3 o 4 ya no tendréis ni que estudiar. Venga, para la monotonía, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger la función que nos dé. Siempre vamos a buscar el dominio, es muy importante porque tenemos que estudiar también qué le pasan esos puntos que no estén en el dominio. Vamos a calcular la derivada, vamos a igualarla a 0 y vamos a hallar las x. Estas x van a ser posibles extremos relativos, que ahora veremos lo que son, máximos o mínimos, ¿vale? Pero hallamos estas x porque necesitamos los intervalos para ver el signo. Una vez podemos estudiar el signo que tiene la derivada en esos intervalos, podemos afirmar que si nos da negativo, decrece. Si nos da positivo, crece. ¿Vale? Esto es importantísimo. En cuanto a los extremos relativos, pues bien, en los extremos relativos, estas x que hemos calculado al igualar la derivada a 0, si hemos construido la tabla anteriormente, que es como yo os voy a enseñar, que nos da toda la información, ya veremos que si pasa de crecer a decrecer, vamos a tener un máximo. Y al revés, si pasa de ser decreciente a creciente, tendremos un mínimo. También se puede comprobar sustituyendo estos valores obtenidos en la segunda derivada. Y aquí es importante que os aprendáis que si el signo es negativo, el de la segunda derivada una vez hemos sustituido esta x, es un máximo. Sin embargo, si es positivo, es un mínimo, ¿vale? Importantísimo. Vamos a ver la curvatura. Para la curvatura, que se estudia si es cóncava o convexa, lo que vamos a hacer es estudiar la segunda derivada. Por lo tanto, ¿qué haremos? Calcularemos la segunda derivada, igualaremos la segunda derivada a 0 para hallar los posibles puntos de inflexión y calcularemos el signo que tienen, ¿vale? En intervalos, igual que hemos hecho con la primera, pero utilizando la segunda derivada. Aquí es importante que recordemos que cuando la segunda derivada, sustituidas las x que hemos obtenido, nos dé negativa, como si suspendiéramos, estamos tristes, ¿vale? Es cóncava, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos da positiva, hemos sacado un 10 y estamos súper contentos, ¿vale? Convexa. Esto es importantísimo porque es una manera de no tener que estar pensando, ¿vale? Buscaros truquillos así que os permita acordaros de estas pequeñas cosas. ¿Qué más? Los puntos de inflexión. ¿Cuándo tenemos un punto de inflexión? Pues tenemos un punto de inflexión cuando hallamos x igualando la segunda derivada a 0 y además estos valores de x sustituidos en la tercera es diferente de 0, ¿vale? Es decir, lo que tenemos es un cambio en la curvatura. Si yo tengo una función que pasa de ser cóncava a convexa, ¿vale? Pues este punto donde se produce el cambio de curvatura es el punto de inflexión, ¿vale? Punto de inflexión, ¿de acuerdo? Lo veremos, ya os digo, calcularlo es más fácil de lo que parece. No os preocupéis. He introducido también en este vídeo, porque nunca sé dónde colocarlo y mira, lo he puesto en este. Todos los teoremas que entran en temario, ¿vale? Es verdad que yo, por la dinámica de los últimos años, que más o menos llevo haciendo los exámenes, pues desde el año 2000, 2001, ¿vale? El que suele caer es Bolzano, siempre, ¿vale? En la continuidad. Pero bueno, sí que es posible que pueda caer, está en temario, por lo tanto vamos a estudiar, o sea, os voy a explicar, vaya, la teoría de los 4 o 5 teoremas que tenéis que saber. Empezamos por el de Rolle, ¿vale? Que este nos dice básicamente que si una función es continua en un intervalo a-b, como aquí os he puesto en el dibujito, ¿vale? Si además es derivable y si además el valor en f de a es igual al valor de en f de b, es decir, este vale lo mismo, ¿vale? Entonces esto quiere decir que existe algún punto c, ¿vale? Vamos a llamarle c a este punto de aquí,
¿vale? En el que f' de c es 0. Es decir, en que, ¿qué era f' de c? El pendent de la recta tangente en ese punto, ¿verdad? Pues la tangente en ese punto, evidentemente, tiene pendiente 0. ¿Lo veis? Es básicamente pues aplicar esto. Depende de los datos que os he denunciado o lo que os pidan, pues aplicar este teorema y sobre todo redactarlo, ¿eh? Vale, el siguiente es el teorema de Lagrange. Lagrange, ¿qué nos dice? Pues Lagrange nos dice que si una función es continua en un intervalo AB y es derivable en ese intervalo AB, entonces existe algún punto C en ese intervalo tal que f' de C va a ser igual a f de B menos f de A partido B menos A. Esto es un poco el valor medio, que muchos lo hacéis con la TVM, ¿vale? Simplemente colocaríamos aquí el valor del intervalo, imaginaos que esto es, pues yo que sé, en el intervalo 2, 6, me lo invento, pues aquí colocaríamos f de 2, f de 6, perdón, f de 2 y aquí 6 menos 2, ¿vale? Y calcularíamos este valor, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Teorema de Bolzano. Pues bien, el teorema de Bolzano, que es más de continuidad, pero bueno, lo pongo aquí también para recordarlo, nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado A y B y toma valores contrarios en los extremos, es decir, cuando yo haga f de A en este gráfico que os he puesto aquí, me dará positivo. Y cuando yo haga f de B, me dará algo negativo, porque está aquí abajo. Al ser continua, ¿qué quiere decir? Pues que sí o sí va a pasar por el 0. Porque si no, o sea, si es continua, yo no puedo pasar hasta aquí abajo sin pasar por aquí, por el eje. ¿Vale? Básicamente nos dice eso, os lo tenéis que aprender. Siguiente teorema. El teorema de Weierstrass, o como se pronuncie. Si una función está definida y es continua en un intervalo cerrado A y B, entonces la función tiene al menos un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo. Es decir, hay al menos dos puntos de X, A y B en este caso, ¿vale? Dentro de A y B, perdón, en este caso, donde la función toma valores de extremos absolutos. Es decir, tendremos un valor absoluto en este intervalo que será un máximo y un valor absoluto en este intervalo que será un mínimo. ¿Veis? Por la curvatura que tiene. ¿De acuerdo? Venga, más cosas. El de Cauchy. El de Cauchy, yo no lo solía poner, pero bueno, como alguno de vosotros me habéis dicho que en algún examen os lo han metido, pues yo lo explico, ¿vale? Simplemente os tenéis que aprender una formulita, ¿eh? Nos dicen que existen dos puntos, en este caso C de la función f de C y C en la función g de C, de dos curvas, o sea, dos funciones f de x y g de x, tales que la pendiente de la tangente en la curva f de x en el primer punto es k veces, o sea, proporcional a la pendiente de la tangente en la curva g de x en el segundo punto. Esto es lo que os tenéis que aprender. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues si nos dan dos funciones y nos dan ese intervalo o nos dan esos valores, ¿vale? Lo único que haremos es sustituir los datos f de b menos f de a, g de b menos g de a. Esto es porque nos han dado pues el intervalo AB, ¿vale? Y esto lo vamos a igualar a f' de c, que c normalmente no nos lo dan, y g' de c. Multiplicaremos en cruz y resolveremos. Aquí para saber lo que es la k, ¿vale? Simplemente la k es la proporción que hay entre f' de c y g' de c, ¿vale? Y nos queda arreglado así. Pero se resuelve utilizando la fórmula. Intentaré poneros más adelante algún ejercicio para que veáis, ¿eh? Pero básicamente esto es para que lo sepáis y ya está. Pues venga, vamos a lo interesante. Vamos a practicar, venga. Ejercicio sencillo, típico y para ya habituarnos a todos los pasos que tenemos que hacer en monotonía y extremos, ¿vale? Nos dan una función y nos dicen que estudiemos el crecimiento, decrecimiento y los posibles extremos relativos. Primer paso, dominio. Tenéis que acordaros de todos los dominios. Habrá un vídeo con todo repasado de funciones que es de primero y de la ESO y de todo, pero es muy importante los dominios, ¿vale? Porque si os dejáis el paso os descontarán. Y a veces, bueno, para el crecimiento es que es obligatorio estudiarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando tenemos una función que consiste en una fracción, ¿vale? Pues, ¿qué haremos? Igualar el denominador a 0, que es para saber qué valores lo anulan, ¿no? Porque la función, recordad que algo partido entre 0 no existe, ¿vale? Pues bien, igualamos nuestro denominador a 0. ¿Y qué nos pasa en este caso concreto? Que ya vemos
que no existe la raíz de un valor negativo, ¿verdad? Como no existe, ya podemos afirmar que el dominio serán todos los reales, es decir, no hay ningún valor para el cual la función se anule, o sea, el denominador se anule, ¿vale? Pues borramos, colocamos que nuestro dominio es R y me olvido ya de esta parte, ya no tengo que tener en cuenta nada. Si me hubiera dado algún valor, me lo redondeo y me lo marco para recordarlo, que lo tendré que poner en la tabla, ¿vale? Siguiente paso, automáticamente, que tenéis que hacer siempre, derivar. Pues pasamos a hacer la derivada, es una derivada muy sencilla. Como ya os he explicado derivadas, no me voy a entretener, ¿eh? Que si lo necesitáis, pues me lo decís. Vale, y nos la dejamos bien simplificada y bien arreglada, ¿vale? El denominador nunca lo desarrolléis, ya veréis por qué. Vale, siguiente paso automático que tenemos que hacer, igualar la derivada a 0. Por lo tanto, esto es importante que os acordéis que cuando yo igualo una fracción a 0, el denominador, si todo lo que hay en este lado tiene fracción, ¿vale? No tenemos ninguna suma ni ninguna resta, el denominador automáticamente pasa al otro lado multiplicando. Y algo multiplicado por 0 desaparece, por lo tanto me voy a quedar solo con el numerador, ¿vale? Por eso os decía que no cal desarrollarlo porque no lo voy a utilizar prácticamente, solo para sustituir valores y ya me va bien tenerlo así, ¿vale? Entonces en este caso me quedo con el numerador, lo igualamos a 0 y obtenemos 2x. En este caso el menos 2 y el 2. Pues estos dos valores son los posibles extremos relativos que va a tener la función, ¿de acuerdo? Ya veréis que con la tabla, que yo es que soy muy defensora de hacer la tabla, nos da toda la información. No tenemos que andar ahora haciendo segunda derivada. La segunda derivada yo únicamente siempre la utilizo para la curvatura, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a construir una tabla con estos dos valores así, ¿vale? Si hubiéramos tenido un valor en el dominio, ¿vale? Que no estuviera, el 0 por ejemplo, pues lo hubiéramos colocado también en la tabla. Intentaré poner un ejemplo con funciones que tenga alguna discontinuidad para que veáis cómo se estudia el crecimiento, ¿vale? Entonces, nos colocamos estos dos valores aquí, que es lo importante, y ahora colocamos f' de x y f de x. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué signo tiene la derivada para saber qué le pasa a la función. Es fácil. Siguiente paso. Cogemos valores del intervalo. Pues bien, entre el menos infinito y el menos 2, ¿qué valor podemos coger? Pues vamos a coger valores pequeños para no complicarnos mucho la vida. El menos 3. Entre el menos 2 y el 2, pues un valor fácil, el 0. Y entre el 2 y el más infinito, pues cogemos el 3. ¿Vale? Esto es en vuestra imaginación, o sea, lo podéis calcular o lo podéis hacer, pero vamos, que no hace falta ni que os lo pongáis aquí. Yo lo pongo para que lo vayáis viendo, ¿vale? Y ahora me voy a la derivada, pero a la derivada entera, ojo, ¿eh? No me quedo con esto de aquí, que muchos cometéis el error de, ay, aquí la tengo igualada a 0 más bonita. No. Tengo que coger la derivada entera, porque tengo que estudiar signos. Entonces, vamos a calcular en primer lugar f' de menos 3. Pues solo vamos a sustituir en la derivada, todas las x las sustituimos por el menos 3. Fijaos que aquí abajo es que ni lo sustituyo. ¿Por qué? Algo elevado a 2, aunque me dé negativo, me va a dar siempre positivo. Por lo tanto, yo el denominador ya automáticamente sé que es positivo, ni lo calculo. Y aquí arriba, pues sí que lo calculamos. Nos da 9 por menos 6 menos 54 más 24, me da algo negativo. Y ya sabéis que menos entre más es negativo. Pues me coloco el signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la derivada es negativa, la función decrece. Ya lo tengo. Siguiente intervalo. Calculamos la derivada en el 0. ¿Qué quiere decir? Que sustituiremos abajo, es que no lo pongo, como os he dicho, porque al estar elevado a 2 es positivo. Y arriba, al sustituir por 0, menos 6 por 0, 0, más 24, pues me queda positivo. En este caso es positiva, ¿verdad? Pues me lo coloco aquí. Positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es creciente. Y hacemos exactamente lo mismo con el 3, que en este caso nos va a dar lo mismo que aquí, porque sustituirlo me va a dar lo mismo, menos entre más, menos, y me coloco el signo. ¿Y esto qué querrá decir? Pues evidentemente que es decreciente. Ya puedo escribir los intervalos de monotonía. Es decir, ¿cuándo es creciente? Pues es creciente entre el menos 2 y el 2, pues me lo coloco. ¿Cuándo es decreciente? Pues desde el menos infinito hasta el menos 2 y del 2 al más infinito. Y lo colocamos. ¿Qué más información tenemos? Pues muy fácil. Tenemos ya cuando tenemos máximos y mínimos. Fijaos, aquí pasa de decrecer a crecer. ¿Qué tendremos aquí abajo? Un mínimo. Y aquí pasa de crecer a decrecer. Por lo tanto, un máximo. Borramos todo esto y nos lo colocamos. Aquí
aunque no os lo pidan, acostumbraos a hacerlo siempre y así nos lo dejaréis en el caso de que os lo pidan, yo recomiendo calcular las coordenadas. Es decir, si sabemos que en x igual a -2, lo hago aquí arriba, tenemos un mínimo, vamos a calcular toda la coordenada. ¿Cuánto vale la función en el -2? Sustituimos todas las x por -2, nos queda -12 partido 8, en este caso -3/4, pues ya podemos decir, para dejarlo más bonito y mejor, la información mejor dada, que en el -2 -3/4 tenemos un mínimo. Y hacemos exactamente lo mismo con el 2. Sustituimos por 2 todas las x de la función, 12 partido 8, en este caso 3/4, pues en el 2 3/4 tenemos un máximo. Aquí, a no ser que en el enunciado solo os pida calcula las abscisas donde tenemos máximos y mínimos, pues vale, ya habríamos acabado aquí abajo, en x igual a -2 y en x igual a 2. Pero cuando no nos dice nada o nos piden las coordenadas de los extremos, tenemos que hacer esto. Así que 100% yo recomiendo que os acostumbréis y ya lo dejáis mejor indicado, ¿vale? Mínimo y máximo, ¿vale? Pasamos al siguiente ejemplo. Cuando nos piden que estudiemos la monotonía y los extremos, pero con funciones con parámetros, muy típico. En selectividad les encantan los parámetros. Pues venga. En estos casos nos tienen que dar una función. En este caso me dan esta de aquí, en la que tiene el parámetro a, b y c, ¿vale? A, b y c, ¿vale? Pero me tienen que dar más información porque si no, no puedo calcular nada. Pues en este caso nos están dando que tiene un extremo relativo en el 2 menos 1. Aquí ya tengo dos datos. Por un lado, que hay un extremo en x igual a 2, es decir, que f' de 2 da 0, porque ¿cómo calculamos los extremos? Igualando la derivada a 0 y sacando la x, en este caso la x me la dan. Por lo tanto, cuando yo sustituya esa x en la derivada me tiene que dar 0, si no, no sería un extremo, ¿vale? Y por otro lado me están diciendo que pasa por el 2 menos 1, es decir, que f de 2, cuando yo sustituya por 2 todas las x de la función, me tiene que dar menos 1, ¿vale? Y además me dice que pasa por el origen de coordenadas, es decir, lo mismo. Si pasa por el 0, 0, f de 0 es 0, ¿vale? Esta información de aquí nos la dejáis, que es la más importante, porque si no nos faltarían ecuaciones para sacar parámetros. Pues colocamos primero los puntos, ¿vale? Para que no nos lo olvidemos. Sabemos que f de 2 me da menos 1, pues sustituimos todas las x por el 2, ¿vale? Despejamos, arreglamos y nos queda esta ecuación de aquí, me la guardo, ¿vale? Y por otro lado, calculamos f de 0 igual a 0, que en este caso al sustituir todas las x por 0, pues me queda solo b partido c igual a 0. Y de aquí ya obtenemos un valor, que la b vale 0, ¿vale? Vale, pues ya tengo una parte preparada, vamos a dejarlo así. Borramos y seguimos. Siguiente paso, para estudiar monotonía siempre, derivamos. Pues vamos a hacer la derivada. Yo en este caso ya me la he arreglado, ¿vale? Aquí, como se me repite el 2x más a en los dos, pues he sacado factor común, ¿vale? Esto es cuestión también de que, bueno, lo desarrolláis y lo arregláis, ¿vale? No voy a perder el tiempo aquí haciéndolo, pero bueno, tenéis que dominar un poco cómo se simplifica para que no os quede muy grande, ¿vale? Y me la reservo. ¿Qué información tenemos? Tenemos que f', recordad, de 2 es 0, pues ahora únicamente voy a sustituir por 2 todas las x que me encuentro en la derivada y la voy a igualar a 0. En este caso, fijaos que me queda así, ¿vale? Queda esto de aquí igualado a 0. Y recordad que el denominador automáticamente pasa multiplicando al otro lado y se me desaparece y ya me quedo solo con esta parte de aquí, ¿vale? Aquí separaremos en 2, 4 más a igual a 0 y c menos b igual a 0. En este caso esta no me interesa, ¿vale? Porque me va a dar que la c es 0 y no se cumple, ¿vale? Entonces me quedo solo con la primera. 4 más a igual a 0, pues la a valdrá menos 4. Os lo he puesto aquí abajo, ¿vale? Siguiente paso, cuando ya tengo lo que vale la a y lo que vale la b, pues simplemente me voy a ir a esta que tengo aquí reservada. Voy a sustituir la a por el menos 4, la b por el 0 y ya me va a quedar lo que pues os he puesto aquí abajo, que la c vale 8. ¿De acuerdo? Es fácil, no tiene mayor complicación. Simplemente saber aplicar la información que nos da. Y punto, ¿vale? Haremos muchos más, no os preocupéis, ¿eh? Venga. Para calcular la curvatura y los puntos de inflexión. Pues bien, es exactamente lo mismo que la monotonía, pero vamos a trabajar con la segunda derivada. Que es importante también que lo hagamos todo, ¿eh? Normalmente en el apartado A es crecimiento y en el B es curvatura, pero bueno, aquí directamente vamos a la curvatura, pero lo vamos a estudiar todo igual.
Pues primer paso siempre, el dominio. ¿Ves? Cuando igualamos en este caso no nos pasa como antes. Si igualamos x a la 2 menos 4 a 0, nos da que la x es más menos raíz de 4, que es más menos 2. Es decir, estos valores no están en el dominio porque me anulan el denominador. Pues, ojo, os lo marcáis como os dé la gana, con fosforito, con redondeles, con lo que queráis, porque los vamos a tener que tener en cuenta, ¿eh? Es importante. Venga, siguiente paso, derivada. Como siempre, derivaremos, igualaremos a 0 y veremos qué valores nos da la x. Fijaos que aquí al igualar a 0 no existe la x, por lo tanto no tiene extremos, ¿vale? Lo indicamos. Siguiente paso, puesto que estamos en curvatura, pues la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, recordad que es la derivada de la primera, o sea, cogemos esta primera derivada y la derivamos, ¿vale? Siguiente paso, una vez tenemos la segunda derivada, es igualarla a 0 y hallar las x, pues como siempre, igualamos toda la segunda derivada a 0, el denominador automáticamente se nos va porque pasa multiplicando al 0 y nos queda esta ecuación que es sencilla, ¿vale? Aquí, para resolverla, recordad que sacando factor común, mira, el 2x podemos sacar de factor común, nos quedará esto de aquí, ¿verdad? Igual a 0. Pues ya automáticamente una x vale 0, porque 2x igual a 0 es 0, y la otra x lo que me dé esto de aquí, que en este caso, fijaos que no existe, ¿vale? Por lo tanto, solo obtengo el 0 como posible punto de inflexión, ¿verdad? Vale, pues como no tenemos extremos, aquí ya no voy a estudiar ni crecimiento ni decrecimiento. Bueno, podríamos estudiarlo con los del dominio, ¿eh? Esto sí que lo podríamos hacer. Pero como no me lo piden, no lo voy a hacer. Me voy a ir directamente a estudiar la curvatura. Entonces, como os comentaba, vamos a construir una tabla exactamente igual que hacíamos con la primera derivada, pero con la segunda. Colocamos segunda y función y colocamos el punto de inflexión. Pero aquí, como teníamos valores que no estaban en el dominio, también los vamos a tener en cuenta, ¿vale? Porque para la curvatura lo necesito. Para los puntos de inflexión no, pero para la curvatura sí. Siguiente paso, pues estudiar. Borro todo porque queda muy feo. Vamos a estudiar los intervalos, por ejemplo, el -3, el -1, el 1 y el 3. Y vamos a ver qué signo adquiere, o sea, toma la segunda derivada. Pues bien, cogemos la segunda derivada completa, no la que hemos igualado a 0, ojo, y vamos comprobando con el -3, f' de -3. Pues, ¿qué signo nos dará? Pues lo hacéis con la calculadora, ¿vale? En este caso a mí me ha dado negativo. Por lo tanto, negativo, estamos muy tristes, cóncava, ¿vale? Con el -1 hacemos exactamente lo mismo, f' de -1. ¿Y qué me ha dado? Positivo, por lo que estamos muy contentos, ¿vale? Con el 1 lo mismo y me da negativo. Y con el 3, recordad que lo que sustituimos son los valores del intervalo, ¿eh? No los que tenemos aquí. Me da positivo, por lo tanto estamos súper contentos, ¿vale? Una vez tengo la curvatura ya podemos decir que ¿cuándo será cóncava? Pues del -infinito hasta el -2 y del 0 hasta el 2. ¿Cuándo es convexa? Del -2 al 0 y del 2 al más infinito, ¿de acuerdo? Vale. ¿Hay puntos de inflexión? Sí que hay puntos de inflexión, porque fijaos que en el 0, el valor que hemos hallado, ¿vale? Se produce un cambio de curvatura. Es decir, nos pasa de ser convexa a cóncava. Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión y hay que ponerlo. Fijaos que sin hacer la tercera derivada ya puedo afirmar, y es válido, y es que tenemos un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Por eso os recomiendo siempre hacer tablas porque nos da toda la información. Venga, más cosas. Cuando nos dan la gráfica, que esto parece que, ¡guau!, qué difícil, y es un regalazo, pero regalazo. Esta gráfica no es de la función, es de la derivada. Y tenéis que leer bien los enunciados. Y fijaos si nos dicen que la gráfica que nos dan es de la derivada. Vale. ¿Qué datos nos da la derivada? ¿Os acordáis cuando hacíamos el estudio? Poníamos aquí f' de x y poníamos f de x, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Pues estudiábamos signos, ¿verdad? De la derivada. Pues fijaos, vamos a construir una tabla igual, ¿de acuerdo? Vamos a construir y vamos a ver qué colocamos en la tabla. Pues bien, nos vamos a fijar cuando la derivada es 0, porque nosotros lo que hacíamos era igualar la derivada a 0 para hallar las x, ¿verdad? Pues bien, cuando las x me dan que la y vale 0, pues en el -2, en el -1, en el 0
y ya está. No corta más, ¿verdad? Pues los colocamos aquí, el menos 2, el menos 1 y el 0. Y ahora vamos a ver qué pasa en los intervalos, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Cómo es la función? Aquí es negativa y aquí es positiva. Es importante que esto, vamos, la sis, ¿vale? Entonces, desde el menos infinito hasta que llegamos al menos 2, ¿cómo es? Va por aquí debajo, pues negativa. Y del menos 2 hasta el menos 1, pues negativa. Y del menos 1 al 0, positiva, ¿lo veis? Pues positiva. Y desde el 0 ya hasta el más infinito, negativa. Pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Si es que ya estaría. Decreciente, decreciente, creciente y vuelve a ser decreciente. Y además que sabemos que si hemos construido la tabla, sabemos que aquí no hay punto de inflexión, o sea, extremo relativo, porque no pasa de decrecer a crecer. Pero aquí sí. Aquí ya podemos afirmar que hay un mínimo, puesto que decrece y luego crece. Y aquí tenemos un máximo. Es decir, x igual a menos 1 es un mínimo y x igual a 0 es un máximo. Es que tenemos toda la información. Fijaos que al hacer la tabla y solo mirar la gráfica, lo tenemos todo. Es muy importante, luego escribirlo, que estos ejercicios nunca los descartéis, por favor, porque es que son un regalazo, ¿eh? Y ahora la parte que más, bueno, que siempre descartáis, que nos gusta, etc. La optimización geométrica. Yo pienso que si practicáis diferentes tipos de ejercicios no es difícil, porque la mecánica es siempre igual, utilizar derivadas, igualar a 0, etc. Es que siempre va a ser lo mismo, por lo tanto, no lo descartéis. Sí que es verdad que para optimización geométrica, pues tenemos que recordar, pues ¿qué vamos a recordar? Las áreas y los volúmenes, porque suelen ser figuras y, jolines, no son difíciles. Cuadrado, lado por lado, rectángulo, base por altura, el rombo, la circunferencia, pues todas estas de aquí. Y para los volúmenes, más que aprenderos las fórmulas, pues tenéis que saber que cuando tenemos bases planas, es decir, cuando tenemos una figura que es plana por arriba y plana por abajo, ¿cómo será el volumen de esta figura? Sea la que sea, pues área de la base por altura. Por lo tanto, lo que sí que nos tenemos que saber es cómo es el área de la base y la altura que tenga, evidentemente. ¿Qué pasa cuando acaba en punta? Cualquier tipo, ¿eh? Un cono, una pirámide, lo que sea. Pues que es lo mismo, área de la base por altura, pero dividido entre 3, ¿vale? Es la única diferencia. Sabiéndonos esto, ya sabemos todas las fórmulas de volúmenes. Pero sí o sí nos tenemos que saber cómo se calculan las áreas, porque el área de la base sí que la voy a tener que calcular, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos al meollo. Vamos a practicar. Venga, os he puesto 2 o 3 tipos de selectividad para que veáis que no son nada complicados, aunque lo parezca. En este primer caso nos dan la figurita dibujada y nos dicen que el perímetro es 5 y que calculemos las medidas de x e y para que el área cerrada sea máxima. Es decir, nos están pidiendo optimizar, ¿vale? Que busquemos el máximo, el área máxima. Pues bien, en primer lugar me voy a fijar en el dato que me dan, ¿vale? Que es que el perímetro vale 5. En este caso de aquí concreto, para hallar el perímetro, que es la suma de todos los lados, esta parte de aquí es fácil de calcular. Suma de ahí más y más x. Me faltaría esta parte de aquí. ¿Vale? Como es una semicircunferencia, sabemos que el perímetro de una circunferencia es 2πr, ¿verdad? El radio lo podemos calcular, puesto que será la mitad de este trocito de aquí. Si vale x todo, pues esto valdrá x partido 2. Por lo tanto, como tenemos lo que vale el radio, ya me lo coloco. Pero, ojo, esto es para una circunferencia entera. Como solo tenemos la mitad, pues ¿qué haremos? Dividir todo esto entre 2, ¿vale? O sea que multiplicaremos por 1/2, ¿vale? O dividís directamente entre 1/2. Y esto arregladito, pues nos quedaría, este 2 con este 2 se me va y me quedaría x pi partido 2, ¿vale? Pues bien, borramos y colocamos en bonito. Venga, ¿el perímetro cuál será? Pues x más 2y más 2πr partido 2. El radio sabemos que es x partido 2, lo que os comentaba, lo colocamos y nos queda así de bonito, ¿vale? Como ya sabemos que el perímetro es 5, pues lo igualamos a 5. Fijaos que aquí lo bueno es que tengo una ecuación sí con dos incógnitas, pero que al estar igualada a 5, pues podemos despejar una de ellas, ¿vale? Yo en este caso he despejado la y porque solo tengo una y. Para despejar la x pues tendría que empezar a sacar factor común y se me complicaría un poco, pero bueno, yo como queráis, ¿eh? Esto lo podéis hacer como os dé la gana. Vale, he despejado la y, en este caso pasándolo todo al otro lado y pasando el 2 que acompaña dividiendo, ¿vale? Pues ya tengo la condición. Pero ¿qué es lo que me pide que sea máximo? ¿Qué es lo que me pide que optimice? Pues la función a optimizar es la del área.
En este caso, fijaos que el área la podemos dividir en dos partes. Área de este rectángulo y el área de la semicircunferencia. Para la semicircunferencia, si de una circunferencia es pi r a la 2, pues de la semicircunferencia será dividirlo entre 2. Y para el rectángulo, recordad que es x por y, base por altura, ¿vale? Y la suma de ambas será el área total. Pues bien, venga, vamos a colocarlo, x por y más el área de pi r a la 2 partido 2. Aquí, ojo, que como sabemos el radio, porque hemos dicho antes que el radio era x partido 2, pues tenemos que colocarlo, ¿vale? Lo colocáis. Lo arregláis todo lo que podáis. Yo hago el MCM y todo para tener solo un denominador, ¿vale? Y nos la dejamos colocada. Y ya tengo la función que quiero optimizar. ¿Y cómo optimizamos? Pues como cuando buscamos máximos y mínimos. Simplemente hacemos la derivada. En este caso yo me he sacado el 8 como un octavo aquí fuera para que así la derivada me resulte más sencilla y solo derivaremos esto, ¿vale? Pero bueno, que es igual, que lo puedes hacer como sea más cómodo. Vale, pues hacemos la derivada, lo igualamos a 0 y hallamos cuánto vale x. Fijaos que yo el pi nunca lo calculo, Lo calculo solo al final porque queda feo, los decimales quedan muy feos en estos ejercicios. Vale, pues despejamos la x aquí sacando factor común de la x. Fijaos que nos quedaría menos 8 menos 2pi, ¿vale? Y el 20 lo paso al otro lado. En este caso como menos 20. Pues bien, pasando todo esto dividiendo y arreglándolo nos queda así, ¿vale? Como está igualada a 0, pues evidentemente podemos calcular lo que vale la x. Es que es bien fácil, ¿vale? Si lo queréis en decimal, lo ponéis en decimal. Y si lo queréis dejar así, pues lo dejáis así, que queda, para mí queda más bonito. Pero bueno, esto ya cada uno. Una vez tenemos la x, pues lo recomendable, aunque no os lo pidan, es comprobar que sea un máximo. En estos casos podéis hacer la tablita perfectamente famosa, o yo he hecho la segunda derivada para que veáis que también se puede hacer con la segunda derivada. Como es fácil de hacerla, pues hacemos la segunda derivada y vemos, sustituyendo este valor que nos ha dado aquí, como es el signo. Como nos ha dado negativo, recordad que negativo es máximo, ¿vale? Ya hemos afirmado que es máxima el área para este valor. Por lo tanto, sustituyendo la x en la y que tenemos despejada, no os pongáis ahora a sustituirla a las otras porque es más complicado, ya podemos calcular que la y vale 2. Por lo tanto, ya tengo las medidas de x e y para que el área sea máxima. ¿Lo veis? No es nada difícil, Esto, saber los pasos es un poco enredadillo de calcular, pero los pasos siempre son los mismos. Venga, otro más. Venga, me dicen aquí, sean x e y las medidas de los lados de un rectángulo inscrito en una circunferencia de diámetro 2, ¿vale? Nos dan la figurita y todo dibujada, o sea que no tenemos ni que dibujar. Me dice que comprobemos que la superficie del rectángulo en función de x viene dada por esta expresión. Esto es muy típico, que nos den ya hasta la función y que nosotros tengamos que llegar a ella. Por lo tanto, más pistas imposible. Nos piden que calculemos los valores de las medidas x e y para los cuales la superficie del rectángulo es máxima y que calculemos el valor de esta superficie máxima. Marcaros todo lo que nos piden porque a veces acabamos y nos dejamos una parte, ¿de acuerdo? Pues venga, imaginad que esto no nos lo dan. Pues si no me lo dan y lo que estoy buscando es la superficie, pues vamos a hacerla desde cero. Venga, ¿qué condiciones debe de cumplir este rectángulo de aquí? Pues bien, vamos a llamarle x a la base y a la altura. Sabemos la diagonal, ¿verdad? Pues esto nos da una pistaza de Pitágoras. ¿Vale? 2xy. ¿Cómo es Pitágoras? Pues Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Pues de aquí ya tengo una primera función. Por lo tanto, ¿qué despejaré? Pues ojo, en este caso podéis despejar lo que queráis, pero en este caso fijaos que la función me la da en función de x, por lo tanto las y me van a molestar, pues vamos a despejar la y. Y en este caso la y despejada me quedará x a la 2, ahí, 2 a la 2, que es 4, perdón, menos x a la 2, pues me lo dejo ahí. Vale, borramos, que queda feo y colocamos bien. Venga, con Pitágoras nos ha quedado la y despejada así, ¿vale? Y ahora me voy a la siguiente parte. Como ya tengo una condición, voy a buscar qué función es la que queremos optimizar y me dice el área, ¿vale? Pues el área es sencillo. El área sabemos que la de un rectángulo es x por y. Sabemos la y porque la hemos calculado aquí, la condición que debe de cumplir la y para que esté inscrita en esta circunferencia. Pues simplemente vamos a sustituir esta y por el valor, o sea, por todo lo que tenemos aquí despejado y lo colocamos.
Aquí lo podríamos dejar aquí, pero como nos dicen que comprobemos que la superficie viene dada por esta de aquí, pues ¿qué es lo que haremos? Introduciremos esta x dentro. Recordad que podemos introducir una x elevándola al cuadrado. En este caso nos quedaría así, ¿verdad? Y lo desarrollamos, pues 4 por x a la 2, 4x a la 2, y x a la 2 por menos x a la 2, menos x a la 4. Y ya lo he comprobado, ya tengo el apartado A, o sea, ya tengo un punto y medio o más, porque si este año vale más la serie, imagínate. Vale, ahora me dicen que calcule los valores de x e y para los cuales esta superficie es máxima y además la superficie, ¿eh? Venga, pues venga, siguiente paso. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos la derivada? Pues igualamos a 0 esta derivada. Esto es la función, ¿vale? Calculamos la derivada, la igualamos a 0 y recordad que esto se nos va, ¿vale? Y una vez igualada a 0 sacamos las x. Yo he sacado factor común porque es mucho más fácil de resolver y no tengo que hacer Ruffini. Entonces, por un lado me da esta x que vale 0 y por otro lado me da esto de aquí más y menos raíz de 2. Vale, fijaos, que la x valga 0 no tiene ningún sentido, porque si esto vale 0 es que no tengo medida, no tengo rectángulo, por lo tanto esta la descartáis, ¿vale? Lo mismo pasa con las negativas, no tiene sentido hablar de medidas negativas, por lo tanto solo nos vamos a quedar con la positiva, ¿de acuerdo? Vale, una vez tengo esta medida de aquí, siguiente paso, que yo no lo he puesto aquí, pero que siempre recomiendo hacerlo, pues tenéis que comprobar que sea máximo, ¿vale? Es decir, hacéis la segunda derivada y sustituís este valor, ¿vale? Y comprobáis, en este caso, que nos dé un valor negativo para que sea un máximo, ¿de acuerdo? O podéis hacer perfectamente la tablita, ¿eh? Colocando aquí y viendo qué signo tiene la derivada. Si cogéis el 0, por ejemplo, por este lado, pues donde tenemos la derivada la tenemos aquí. Vale, pues sustituís por 0, bueno, en este caso nos da 0, no nos sirve, porque era uno de los posibles valores. Pues cogéis el 0,5, ¿vale? Y ya veréis que sí que se cumple, ¿vale? Veréis que os da por un lado negativo y por otro positivo, por lo tanto esto es un máximo, ¿vale? Pues bien, una vez lo tenéis comprobado, ¿cómo calcularemos la otra medida? La medida de y, pues nos iremos a la función que tenemos despejada, colocaremos el valor de la x obtenido, como está a la 2, pues raíz de 2 a la 2 es 2, y ya tenemos lo que mide, ¿vale? En este caso la y. Fijaos que cuando nos da las mismas medidas, pues es que es un cuadrado, ¿vale? Y además, como me pide que calculemos la superficie máxima, pues ¿qué haremos? Lado por lado, pues ya tenemos lo que vale el área máxima de este cuadrado, ¿de acuerdo? Recordad ponerlo de unidades al cuadrado, ¿eh? Cuando sean áreas o si es volumen, unidades a la 3, ¿eh? Que es una cosa que nos solemos olvidar y que te pueden llegar a descontar. ¿De acuerdo? Pues ya veis que siempre hacemos lo mismo, buscar una condición, sustituirla en nuestra función que vamos a optimizar, igualar, derivar, igualar a 0, etc. Siempre es lo mismo. Venga, vamos a ver un último ejercicio. En este caso, lo mismo. Fijaos que siempre nos hacen demostrar, es muy típico, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, ya veis que no es muy complicado. Nos dicen una cartulina rectangular, o sea, tenemos una cartulina así, ¿vale? De perímetro 36 centímetros, es decir, nos da el perímetro, si esto es x y esto es y, pues que la suma de todos los lados vale 36, ¿vale? Gira alrededor de un lado fijo de longitud y desarrollando un cilindro C, ¿vale? Nos da la figura, es decir, aquí tenemos la cartulina que girando nos hace este cilindro de aquí, ¿vale? Pues nos dice que comprobemos que el volumen de este cilindro es este que nos dan aquí y que calculemos para qué valor de x e y obtenemos un cilindro de volumen máximo. Pues bien, venga, lo primero, la condición primera que nos da datos es el perímetro de esta cartulina. Por lo tanto, vamos a colocar los datos. Venga, perímetro de la cartulina, pues x más y igual a 36, ¿verdad? 2x más 2y igual a 36. Despejamos la y, porque está todo en función de x, por lo tanto no me interesa tener y. Pues bien, la despejáis y os queda así, 36 entre 2 y 2 entre 2 se puede realizar, por lo tanto ya tengo la primera condición, ¿vale? Igual a 18 menos x. Bien, siguiente parte, mi función a optimizar, el volumen, ¿vale? ¿Cómo es el volumen de un cilindro? Esto os lo tenéis que saber. Área de la base por altura, porque como acaba en bases planas, pues si la altura es sí, vamos a calcular con este radio x, fijaos, ¿cuánto es el volumen? Pues volumen será área de la base. Es una circunferencia, ¿lo veis? Pues pi por radio al cuadrado, que es x, por la altura, que sí, ¿vale? Fijaos, 2
por... aquí, perdón. Pi por x a la 2, ¿vale? Por la altura que sí. ¿Y esta y cuánto vale? Pues lo que tenemos despejado arriba, 18 menos x. Lo colocáis, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta función, ya lo hemos demostrado, fijaos que hemos llegado al mismo resultado. ¿Qué es lo que haremos? Pues como siempre, derivamos, pam, 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 la arregláis, pam, 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 os queda así de bonita. Igualamos a 0, sacamos cuánto puede valer la x, en este caso 0 y 12, recordad que el 0 no me sirve, porque si mide 0 la x, radio 0, no tengo figura, y me quedo con el 12. Comprobamos en este caso, porque es muy fácil hacer la segunda derivada, lo que tenemos aquí, la segunda derivada será pues 36pi menos 6pi(x), pues vale, pues lo hacéis, comprobamos este valor obtenido sustituyéndolo en la segunda derivada, nos da negativo, por lo tanto ya afirmamos que es un máximo, y una vez tenemos afirmado que es un máximo, pues simplemente vamos a calcular la y. ¿Dónde? ¿Cómo calculamos la y? Pues yo me voy a mi función aquí, que la tengo despejadita, 18 menos el 12 que me ha dado la x, pues 6. Y ya hemos terminado, es que todos son iguales. Fijaos que la mecánica, los pasos que hacemos son los mismos. Lo único que tenemos que saber es plantear bien el enunciado, conocer las figuras y conocer las áreas. ¿De acuerdo? No hay más.